Bueno, muy buenas tardes. Yo soy estudiante de geometría del paralelo A de la carrera de Ingeniería Marítima y en este video les voy a hablar sobre la perspectiva cónica o la representación oblicua. Como se puede ver en las imágenes, hay dibujos de esta perspectiva, dando eh, vista de los puntos de fuga que puede tener esta perspectiva para realizar una visión más realista. Ok, como primer punto se tiene que es la perspectiva cónica oblicua. En sí, la perspectiva cónica oblicua es sin duda el sistema descriptivo que consigue una representación de los objetos más parecidos a la realidad. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros dibujamos algo con la perspectiva oblicua o cónica, como la queramos llamar, esta representación de vista va directamente relacionada a lo que nosotros vemos en la realidad. O sea, da una vista realista de los dibujos que nosotros vayamos a realizar, lo cual podríamos considerar dos tipos diferentes de perspectiva, la cual tenemos la frontal y la oblicua. En el sistema cónico es un sistema de representación que nos permite representar en realidad tres dimensiones en un formato de dos dimensiones. ¿A qué me quiero referir a esto? Que si tenemos, por ejemplo, un sólido, o sea, tenemos una vista, es decir, tenemos una vista y la queremos representar en tres dimensiones. Esto depende de los puntos de fuga que le queremos dar. Para ello van direccionados la perspectiva frontal y la perspectiva oblicua. Como podemos ver en la imagen puesta aquí, esta perspectiva es la perspectiva eh, frontal, ya que demuestra el punto de fuga. ¿Ok? En esta parte de esta imagen se puede diferenciar que tenemos algunos elementos que la perspectiva cónico-oblicua nos puede dar a conocer, la cual tenemos la distancia desde el punto de vista hasta el plano del cuadro y tenemos la altura desde la línea de tierra hasta el punto de vista del observador. Son estas cosas, son estos elementos fundamentales a la hora de realizar una perspectiva oblicua o frontal o aérea, como querramos decir. En este caso tenemos eh, como ejemplo aquí en la parte eh, inferior tenemos que se marca la línea de tierra como referencia y la línea horizontal, las cuales van a ser líneas de referencia para el comienzo de nuestro dibujo en perspectiva cónico-oblicua. En esta parte tenemos los elementos de representación de la perspectiva cónico-oblicua. En primer plano se tiene lo que es el punto de vista. ¿A qué nos referimos con punto de vista? Bueno, el punto de vista es aquel que coincide con el ojo del observador. Como podemos ver en la imagen, el punto de vista lo tenemos aquí, en el cual se puede conseguir dependiendo a lo que el observador esté ubicado, dependiendo de dónde esté ubicado el observador, y se puede dar una vista hacia el dibujo que nosotros querramos reproducir. El siguiente tenemos el plano de cuadro. ¿A qué hacemos referencia cuando decimos plano de cuadro? Este, en este será proyectado el objeto, como se puede ver aquí. Esta parte de aquí, esto que está aquí, es el plano de cuadro. Todo este que está aquí es el plano de cuadro, porque es ahí donde nosotros vamos a proyectar el objeto en sí. El plano de cuadro es un plano vertical que y es un plano vertical y se puede colocar entre el observador, como ya vemos donde está ubicado el observador, y el objeto.
O sea, se puede ubicar entre esos dos elementos, en el objeto o por detrás del objeto, como nosotros querramos ubicarnos, como será más fácil para nuestra interpretación. A eso se hace referencia el plano de cuadro. Es aquel donde nosotros vamos a representar el objeto en sí. Siguiente se tiene el punto principal. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de punto principal? Este es la proyección ortogonal del punto de vista sobre el plano del dibujo. ¿Ok? Tenemos aquí que tenemos el punto de vista o el observador, y en sí tenemos su proyección ortogonal o su proyección a 90 grados hacia el plano del cuadro. Este es el punto principal, ya que es la proyección ortogonal del punto de vista sobre el plano del dibujo, en la cual indica la altura del campo visual del observador y determina la altura de la línea horizonte. ¿Ya? En este caso tenemos que el punto principal determina la distancia que se tiene del observador al plano de cuadro y la altura que tiene el objeto desde la línea horizontal. Por consiguiente, se tiene el plano geometral. Cuando nosotros hablamos de plano geometral, este se sitúa sobre los objetos que se van a representar. Como vemos, el plano geometral es la base por la cual nosotros comenzamos a dibujar. Es la base por la cual los objetos que nosotros estemos representados están encima. ¿Ok? En este caso es este plano que se ve aquí. Este plano que se ve aquí. Todo este plano es el plano geometral, la cual es la base por el cual nosotros vamos a pasar o a ubicar nuestros objetos que queramos representar. Por consiguiente, tenemos la línea de tierra. Bueno, la línea de tierra hace referencia a la intersección entre el plano de cuadro y con el plano geometral. ¿A qué hacemos referencia a esto? El plano geometral tenemos en la base del dibujo el plano de cuadro. Esta intersección que se ve aquí es la línea de tierra, lo cual hace referencia. Está entre el plano geometral y el plano de cuadro. Entonces aquí es donde se forma la línea de tierra o la línea de apoyo, por así decirlo, para poder iniciar nuestro dibujo. En sí, es la línea que nos marca el lugar más cercano al observador. Es el único sitio donde podemos medir magnitudes reales, pues eh, a partir de ella consideramos que los objetos representados se retiran de nosotros y, y por lo tanto comienzan a verse afectados por el coeficiente de reducción. Ok, esto hace referencia a que es una línea de apoyo la cual nosotros vamos a tener referencia de la magnitud que puede tener el, el objeto dibujado y se puede proyectar hacia el plano del cuadro. Ok, luego se tiene lo que es la línea horizonte. Esta línea horizonte hace referencia a la intersección entre el plano del cuadro con el plano que contiene la línea horizonte. ¿Ok? Generalmente se sitúa a la altura de los ojos humanos o del observador o de la vista del observador. Generalmente se trata de la línea, se traza paralela a la línea de tierra y a la altura del punto principal. Como se puede ver, el plano de horizonte, la línea de horizonte, perdón, es esta línea que está aquí. Siempre se traza paralela a la línea de tierra y a la altura del punto principal. De tal manera también se traza a la altura de la visión del observador para tener una mejor visión. Y de ahí ya se va marcando el plano de horizonte, como se ve aquí. Este es el plano de horizonte, marcado por la línea de horizonte, para tener una mejor realización del dibujo que querramos dibujar, perdón, que querramos representar. Ok, siguiente se tiene puntos de fuga o focos.
¿A qué hacemos referencia cuando nos referimos? ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de esto? Los puntos de fuga son puntos o es un punto en el infinito situado en la línea de horizonte. ¿Ok? Eh, Estos puntos de fuga o focos son los extremos del campo visual que tiene el observador y la cual forman un ángulo con el plano vertical, ¿ok? O el punto de vista, que generalmente es de 90 grados. Suelen nombrarse con letras como F y F' o bien M y N, las cuales son muy típicas a la hora de realizar un ejercicio con estos puntos y son muy importantes para realizar eh, representaciones oblicuas frontales, aéreas y cónicas, ya que dan más relevancia a la hora de dibujar este, un plano o la cosa que nosotros querramos representar dentro de este plano. ¿Okay? Los puntos de fuga, como ya se han dicho, son eh, puntos que se ubican a los extremos de la línea horizonte. ¿Okay? Son puntos que se ubican de aquí y aquí, las cuales son representados a partir del dibujo. ¿Okay? Y dan una perspectiva entre el punto de vista de 90 grados, como se ve aquí. Una perspectiva desde el punto de vista con 90 grados. ¿Okay? Por último tenemos los puntos métricos, medidores o puntos de distancia. Cuando nos referimos a estos, perdón, cuando nos referimos a estos puntos, eh, tenemos que tener en cuenta que suelen llamarse o determinarse por la letra D' o M o M'. Estos se encuentran en la línea de horizonte a izquierda y derecha del punto principal, o PP. Se hallan en la intersección de los arcos formados con la línea de horizonte, cuyos radios son el plano, el punto de vista, que se lo denomina con la letra F, y el punto de vista con la letra F', respectivamente. Nos sirven para encontrar la distancia o factor de proporcionalidad de los puntos alejados del plano del cuadro en función de su medida real. ¿A qué nos hacen referencia estos puntos? Es decir, que estos puntos métricos son muy importantes, ya que nos dan el factor de proporcionalidad de los puntos alejados del plano del cuadro. O sea, nos dan una vista más real de los puntos que nosotros vayamos a representar a la hora de realizar un plano en el espacio real. ¿Ok? Y bien, estos son los elementos fundamentales para poder tener en cuenta en la representación cónica oblicua dentro, a la hora de realizar un determinado representación, ya que sin tener en cuenta estos ejercicios, estos elementos, nosotros no podemos realizar un ejercicio de esta representación o dibujar algo que lo lleve a la realidad, por así decirlo, ya que esta representación da casos de la vida real o representaciones o dibujos que lo llevan más asimilado a la vida real. Y hay que tener en cuenta estos pequeños elementos para poder realizar este tipo de cosas. Por otra parte tenemos representación de la recta. Las rectas paralelas a la línea horizontal y la línea de tierra. Ok, como se puede ver en el dibujo, estas rectas que se ven aquí, perdón, como se puede ver en el dibujo, estas rectas que se ven ahí eh, son rectas paralelas a la línea de tierra y a la línea horizontal. En el espacio siguen siéndolo y su proyección cónica sobre el plano de cuadro lo sigue siendo igual. Ya, como se puede ver en esta parte, cuando nosotros querramos representar o este, proyectar una línea paralela a la línea de tierra o la línea horizontal hacia el plano de cuadro,
se van a seguir siendo lo mismo, ya que tenemos el punto de vista en esta parte y las rectas las tenemos delante del plano de cuadro. Entonces, si queremos proyectarlas, van a estar de la misma manera que están, ya que son paralelas a la línea horizontal y la línea de tierra. Por otra parte, tenemos las líneas perpendiculares, perdón, las rectas perpendiculares. ¿A qué hacemos mención cuando hablamos de estas rectas para la proyección dentro del plano de cuadro? Cuando nosotros proyectamos estas rectas hacia el plano de cuadro, hacia el plano geometral, estas rectas perpendiculares al plano geometral son perpendiculares al plano de tierra y a la línea horizontal en su proyección cónica sobre el plano de cuadro. Estas rectas son perpendiculares al plano, a la línea de tierra, ya que se encuentran formando un ángulo de 90 grados sobre lo que es el plano geometral. Y esto hace que su proyección ortogonal hacia el plano de cuadro sea perpendicular a las dos rectas paralelas que son la línea horizontal y la línea de tierra. Como se puede ver en la imagen, aquí está una recta perpendicular al plano geometral. Y si la proyectamos ortogonalmente eh, hacia el plano de cuadro, esta va a ser perpendicular. Esta va a ser perpendicular a, por ejemplo, aquí se ve que la recta está perpendicular hacia el plano geometral y si hacemos su proyección ortogonal dependiendo del punto de vista o del observador, esta línea va a seguir siendo perpendicular, pero en este caso a la línea horizontal y la línea de tierra. Perspectivas cónicas que se pueden dar en esta representación. En primer lugar se tiene la cónica frontal con un punto de fuga. Como se puede visualizar en la imagen, se tiene un cuadrado en la cual solo se tiene un punto de fuga como referencia. Esto se hace a partir de las distancias que han marcado el cuadrado hacia el punto de fuga y se lo representa ortogonalmente hacia el plano de cuadro, como se ve aquí en la imagen. Por otra parte se tiene la cónica oblicua, que son dos puntos de fuga. Como se ve en la imagen, se tiene dos puntos de fuga para su proyección ortogonal hacia el plano de cuadro y así formar la verdadera forma del objeto representado. Por lo consiguiente se tiene la cónica aérea. A esto se hace referencia que tiene tres puntos de fuga, ya que se representa de una forma más real a la hora de dibujar un objeto sobre el plano de cuadro. Estos tipos de perspectivas nos ayudan a crear una visión más real de lo que nosotros querramos representar, ya sea a la hora de realizar de dibujar, por ejemplo, un edificio, no sé, una ciudad o cualquier objeto que nosotros querramos dibujar, pero verla de forma realista. Estos puntos nos ayudarán a que podamos ver de manera más realista los dibujos que nosotros representemos, verlos desde diferentes perspectivas y tener una forma más completa a la hora de visualizar el dibujo que nosotros hemos realizado. Bueno, a continuación se va a tener en práctica la siguiente representación frontal. Cómo representar cómo dibujar esta representación frontal a partir de un objeto ya dado. A partir del dibujo dado se va a proceder a dibujar las caras que se pueden identificar frontalmente, la cual se tiene la siguiente. Como se puede visualizar, si ubicamos al observador, se puede ver la cara frontal, esta cara de aquí, y la ubicamos dentro de la línea de tierra. Dibujamos, perdón. Procedemos a dibujar la línea de tierra.
Ahí se tiene como referencia la línea de tierra. Ok. En este caso vamos a dibujar la cara frontal que ya podemos representar a partir del punto de vista que nosotros hemos marcado. Y se tiene la siguiente. Desde esta cara nosotros vamos a partir a dibujar desde el punto de fuga para poderla representar eh, en su vista real. Como podemos ver, esa es la vista frontal que se nos ha dado a partir del punto de vista. Ahora, lo que toca realizar es representar esta cara que están aquí, llevarla hacia la proyección ortogonal, que es lo que es el plano de cuadro. Lo que debemos hacer a continuación es dibujar nuevamente la línea de tierra y la línea de horizonte de manera que estas dos sean paralelas y estén separadas entre sí por una distancia igual a la altura del observador. Es decir, que debemos dibujar estas líneas paralelas y que sean eh, igual a la altura del punto de vista que nosotros hemos marcado. A continuación, se va a situar los puntos de vista y los puntos principales, y de ahí tomamos las venidas de los dos con centro en el punto principal, la cual se traza un arco que corte con la línea de horizonte y obtendremos los dos puntos de fuga. Ok, en este ejercicio, en esta siguiente parte del ejercicio, se va a proceder a dibujar la, la línea de tierra, la línea de horizonte. Ok, entonces déjenme borrar esto. Entonces se va a proceder a dibujar la línea de tierra y la línea de horizonte, lo cual es así. Esta es la línea de tierra. Ok, perdón. Y de la misma manera dibujamos la línea horizonte. Ok, una vez que tenemos dibujadas esas dos líneas, eh, nosotros debemos marcar eh, dónde vamos a tener el punto de vista y de esa manera ubicamos el punto principal. En este caso yo voy a marcar mi punto de vista aquí. Aquí yo voy a marcar mi punto de vista, mi PB. Y como vemos tenemos que trazar una perpendicular para poder marcar nuestro punto principal a la altura del punto de vista. Okay. Y lo marcamos. Este es nuestro punto principal. Okay. A partir de esto se va a realizar a partir de esto eh, se va eh, se va a situar los puntos de vista y los puntos principales que ya lo tenemos, y de la misma manera vamos a trazar un arco para poder tener la referencia de los dos puntos de fuga que nos deben dar para poder realizar el ejercicio, ¿no? Para poder tener una representación. Ok, como ya habíamos dicho anteriormente, los puntos de fuga se dan a partir de, de que que forma un arco de 90 grados a partir del punto de vista. Entonces, si tomamos un compás, en este caso no lo tengo, pero lo voy a hacer, aleatoriamente tenemos que formar un arco de 90 grados para que
podamos representar nuestros puntos de vista, nuestros puntos de fuga, perdón. Ok, en este caso yo lo voy a poner ahí y lo voy a marcar hacia el punto de vista. De la misma manera del otro lado, para tener una mayor referencia de dónde estará nuestro punto de fuga. Ok, estos serán nuestros puntos de fuga. Y como ya habíamos dicho anteriormente, lo vamos a denominar con la letra D y D'. ¿Ok? Esto para hacer referencia a los puntos de fuga que nosotros hemos realizado. Esto de aquí es un arco que se ha realizado de 90 grados, ya que se tiene en cuenta que los puntos de fuga están separados desde el punto de vista o tienen dentro del punto de vista o la visualización del observador están a 90 grados para dar una mayor ventaja al observar el objeto. Ya, ok. Una vez que se tiene este plano que hemos realizado aquí, eh, marcamos en la línea de tierra las medidas reales del ancho de nuestra pieza y en la misma línea las medidas de profundidad de la base que en los extremos correspondientes, que son las paralelas que proyectamos al punto de fuga contenido en el plano principal. Para situar la profundidad que tiene el cuerpo, se unen el extremo de las medidas con los puntos D y D', respectivamente. De esta forma queda dibujada la base, eh, queda dibujada la base de nuestra pieza en perspectiva cónica. Ok, lo siguiente que que voy a realizar es que se va a poner las medidas del objeto. En este caso, como podemos observar, eh, como se puede observar, el objeto tiene las siguientes medidas. Ok, el objeto a partir del punto principal marca de aquí a acá 50. Ok, tiene una medida de 50. Por otra parte, eh, marca la medida también de 50. Tiene la medida de 50. Y de la misma manera, una medida de 20. Ok, y entre todo esto, el objeto marca una medida de 70. Este de 50, este de 20, este es de 70. Ok, ya una vez hecho esto y ubicado las medidas reales del ancho de nuestra pieza, eh, nosotros se procederá a trazar las paralelas que vayamos a proyectar, ¿ok? Desde el punto de vista, desde el punto principal. Entonces tenemos lo siguiente. Entonces desde el punto principal trazamos rectas que van a intersectar ahí. Y de la misma manera se tiene esta de acá. Podemos representar trazamos líneas para las medidas del ancho de la figura.
Ok. Una vez que tenemos esto, ya vemos que va tomando, si lo unimos, si tenemos en cuenta al unirlos, tenemos que va a tener intersección aquí, 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 y así va a tener intersección acá. Ahí. No son medidas reales, así que no. Entonces, vamos formando el objeto. Proyectan aquí y aquí. Ok. Ahí ya tenemos una visión más conceptual del objeto. Ok. Ya, una vez hecho esto, eh, se procede a dibujar las aristas verticales paralelas entre sí, como ya lo habíamos hecho, con las alturas correspondientes y perpendiculares a la línea de tierra. Ya tiene en cuenta las alturas que tiene el objeto. Los unimos con sus horizontales y queda dibujado el alzado de nuestra pieza, como lo vemos desde arriba. Ok, para poder culminar y tener el objeto ya dibujado, se fugan los distintos vértices, que son A, B, C y D, de la cara del sólido, contenida en el plano del cuadro. Unimos los puntos resultantes del corte con sus aristas verticales correspondientes y así completaremos el dibujo del modelo de la perspectiva cónica frontal. Ok. Como ya se puede observar, ya una vez que tenemos esto, nosotros procedemos a unir los puntos resultantes del corte con sus aristas verticales correspondientes y así completar el dibujo del modelo de la perspectiva cónica central o de la perspectiva cónica frontal. Una vez que ya tenemos esto, lo que vamos a hacer es unir los puntos resultantes. O sea, estos puntos que están aquí. Entonces, como aquí tenemos una altura de 20, esto trazamos así y bajamos a la línea de tierra. Y seguimos hasta aquí, que era el punto. Perdón, hasta aquí. Y subimos y este tenía una anchura de 50 que era marcada ahí. Bajamos para completar. Ok. Y ahí tenemos lo que es la, la proyección frontal del dibujo de manera con los puntos de fugas que se ha realizado, marcando ya los puntos que nos habían obtenido. ¿Okay? De esta manera se obtiene la vista que nosotros hemos realizado, como la siguiente. Así es como debía de quedar. ¿Okay? Dándole el punto principal, los puntos de fuga, como se puede ver aquí, D y D', la línea horizontal y la línea de tierra, la cual tenemos los puntos de fuga, como lo hemos dibujado, el punto A, el punto A, el punto B, perdón, el punto B, el punto C y el punto D, que son los puntos que habían faltado para representar y así formar la representación frontal
de un dibujo o de un objeto. ¿Ok? De esta manera se obtiene, y de la imagen se obtiene cómo se puede representar a partir de un punto de fuga, la representación frontal o oblicua, y dar una vista real del objeto que nosotros estamos representados, ya sea vista desde cualquier ángulo, depende del punto de vista que nosotros hayamos. Pasamos a lo que es la perspectiva cónica oblicua, a la perspectiva oblicua. Eh, a todos los efectos, tanto la perspectiva frontal, como ya la habíamos visto anteriormente, como la oblicua, funcionan de la misma manera, ya que tienen básicamente los mismos elementos. Las pequeñas diferencias en sus elementos son las siguientes. La perspectiva cónica oblicua tiene dos puntos de fuga, mientras que la perspectiva frontal solo tiene uno. La perspectiva cónica oblicua carece de puntos métricos, mientras que la perspectiva cónica frontal no lo hace. Como se puede visualizar en la imagen, solo se obtiene dos puntos de fuga, y a partir de esos dos puntos de fuga se obtiene la imagen en vista. Ver ahí el sistema cónico, la cual se da por el punto de vista batido, la V, la línea de tierra, la línea horizonte, como se puede ver ahí. Asimismo, al poder dibujar un cubo o cualquier objeto que nosotros querramos representar dentro de esta perspectiva, se puede observar que el planteamiento es similar a la perspectiva frontal, con la única diferencia de que la planta del cubo está dirigida con respecto a la línea de tierra. ¿Ok? Como se puede visualizar en esta imagen, es una representación en GeoGebra dada de la perspectiva oblicua. Como se puede representar en esta imagen, que si se quiere, al dibujar un cubo, se puede observar que el planteamiento es similar a la perspectiva frontal, como ya se había dicho, y que con la única diferencia que la planta del cubo está dirigida con respecto a la línea de tierra, o sea, que, la línea que nosotros vemos aquí. Esta línea que nosotros aquí es la línea de tierra, y con eso va respecto a la planta del cubo. ¿Ok? Para dibujar esto, lo primero que hay que hacer es encontrar los puntos de fuga, como ya los tenemos acá. Ya lo tenemos marcados, los puntos de fuga. Este que está aquí y este que está aquí. Asimismo, cada dirección de la pieza tendrá un punto de fuga, y todas las aristas con esa dirección fugarán en ese punto de fuga. Es decir, que las anchuras irán a un punto de fuga y las profundidades al otro punto de fuga, como se puede ver aquí. Un punto de fuga es el que marca las anchuras del, del, del cubo, como se puede ver aquí, las anchuras del cubo, y el otro punto de fuga marcará la profundidad que va a tener el cubo. Eh, de, de esta manera, bueno, nosotros podemos representar debajo de la línea de tierra o apoyándonos en la línea de tierra la planta del cubo, y así tener una mejor visión de la vista real que nosotros tenemos de este cubo. Ok. Así podemos representar un sinnúmero también de objetivos, perdón, de objetos que nosotros querramos desde la perspectiva de cónica oblicua. Ok, dependiendo así también que carece de ciertas características eh, de las demás perspectivas. Eh, También tenemos lo que es la perspectiva de alzada o la aérea. No es una perspectiva muy conocida, pero también es importante a la hora de tener un mayor entendimiento a la hora de realizar un dibujo. Esta perspectiva nos ayuda a tener, es característica por tener tres puntos de vista, y esta nos hace referencia a la manera en que nosotros vemos un objeto
a partir de lo alto que es. Desde ahí tomamos los 3 puntos de fuga, ya que podemos ubicar su altura y de la misma manera su anchura, ya, y la podemos ver desde arriba y de ahí podemos marcar la perspectiva de aérea o de alzada, como nosotros queramos llamarlo.